Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Mari. Las historias que contaré fueron contadas por mi madre, y estas vienen de generaciones atrás de ella. Todo esto sucedió en un poblado de la Sierra de San Luis Potosí. La primera historia empieza así. Cuando ella estaba pequeña su madre murió, y su padre la dejó con sus abuelos mientras él trabajaba en el campo. Días después, la abuela de mi madre, como toda ama de casa, había cocinado maíz la noche anterior, y a la mañana siguiente irían al molino para después ir a comprar las cosas para su comida del día. Ambas salieron y su día transcurrió normal, hasta que llegó la hora en la que el padre y el abuelo de mi madre debían llegar. Ese día se retrasaron porque no podían cruzar el arroyo, y tuvieron que caminar más arriba para cruzar donde estaba más angosto. Cuando el padre de mi madre se adelantó por una lámpara, el abuelo vio una mujer a lo lejos y pensó que era su esposa. Él corrió acercándose a ella gritándole que si ya estaba lista la cena. Cuando estaba a punto de tomarle la mano, la mujer volteó y se dio cuenta de que esta no era su mujer. Era algo totalmente horrible, como una especie de calavera. Los hijos no la notaron, pero él sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, quedándose paralizado mientras veía cómo esa mujer se alejaba entre el río. Y nunca supieron de quién se trataba. La segunda historia relata el momento en que el abuelo de mi madre falleció. Cuando esto ocurrió, lo primero que ella hizo fue decirle a mi padre, para posteriormente salir rumbo al poblado de donde era originalmente mi madre, mismo que se encontraba como unas 5 o 6 horas de donde vivían en aquel entonces. Ellos llegaron al poblado como a eso de las 9 de la noche, pero por ser esa hora el camión solo los acercó a la carretera y no hasta dentro del pueblo. Durante el día había camionetas que se acercaban al pueblo, pero en la noche y a esa hora nadie iba a abrir la puerta. Entonces un señor de edad avanzada les dijo que en la puerta había un transporte, y comenzaron a caminar hacia donde él les indicó. Cuando llegaron y contaron esto a la familia, la sorpresa fue mayúscula, pues le respondieron que ese señor tenía meses de muerto. Estas fueron mis 2 historias, y espero que les hayan gustado. También se les manda un gran saludo a todas las personas de Atotonilco, Ciudad Fernández en San Luis Potosí, lugar de donde ocurrieron estas historias. Historia compartida por Susana Centeno. Quisiera contarles una historia que pasó hace 4 años. Recién me había casado y estaba esperando mi primer bebé. En ese tiempo vivíamos solos mi esposo y yo. Al principio, cuando llegamos a la casa, parecía muy normal, pero esta siempre fue muy fría. Pasaron los meses y cada vez me sentía más observada por algo. Lo raro es que solamente era por temporadas. Así duraba meses sintiendo mucho miedo inexplicable. También se movían las cosas y se escuchaban ruidos en otros cuartos, así como murmuros, susurros y risas de diferentes personas. Pero después había meses en los que no ocurría nada. Ya no me sentía observada e inclusive me sentía más tranquila en la casa. Pero cuando nació mi hija me daba mucho miedo, porque no podía protegerla de eso que no sabíamos qué era. Así que decidimos bautizarla muy pronto para poder estar un poco más tranquilos. Sin embargo, las cosas se pusieron peor. Al poco tiempo de bautizarla volvió la sensación de sentirnos vigilados, y ahora era más fuerte que antes. Además que al entrar a la casa teníamos la sensación de mucha angustia. Se movían los juguetes de mi hija, y empezamos a ver muchas nubes que parecían humo, mismas que se formaban de la nada y desaparecían igual. Un día, mientras estaba en la cocina, miré hacia una ventana que daba al patio. Ahí vi cómo pasó el fantasma de un niño caminando, completamente translúcido pero bien definido. Parecía un niño de alrededor de 12 años, y este caminaba con la mirada fija hacia el frente. Parecía que estuviera en pena y sentí una sensación de miedo y tristeza.
pero como si estuviera sintiendo la tristeza de otra persona. Otro día era de noche y estábamos dormidos. Estaba entre despierta cuando de repente empecé a tener una pesadilla. Me desperté pero no le presté mucha atención. Estaba tan cansada y solamente me di la vuelta y cuando lo hice vi a una persona que parecía que tenía una capa. De igual forma era translúcida. Y estaba atravesando el velo que tenía la cuna de mi hija. Me quedé impactada y no podía moverme del miedo y cuando casi entró completamente a la cuna, mi hija se despertó y empezó a llorar muy desesperada. Me volteé a despertar a mi esposo y cuando volví a ver a la cuna de mi hija esa aparición ya no estaba. En otra noche mi esposo puso imágenes benditas en la puerta de nuestro cuarto. Esa madrugada ya estaba dormida con mi esposo cuando empezamos a escuchar un ruido muy fuerte que nos despertó. Todo estaba en silencio y el ambiente estaba muy tenso, pero decidimos dormir nuevamente. No pasaron ni 2 minutos cuando se empezaron a escuchar risas de muchas personas, y también se empezaron a escuchar golpes muy fuertes en la puerta de nuestro cuarto. Era como si estuvieran aventando piedras grandes hacia la puerta, y otros ruidos como si la empujaran con el peso del cuerpo. Estábamos muertos del miedo. Tomamos a nuestra hija y nos quedamos todos juntos en la cama rezando hasta que amaneció. Fue de las noches más eternas que hemos pasado. En la mañana cuando salimos no había ni una sola piedra en la puerta del cuarto. Ese mismo día tomamos todas nuestras cosas y nos fuimos de ahí para nunca volver. En aquel entonces yo estaba demasiado cansada ya que tenía un trabajo muy pesado, y además estaba muy desgastada por mi embarazo y la maternidad. Pero estoy segura de que pasaron muchas cosas más que ni siquiera me di cuenta. A mi esposo también le pasaron cosas, pero hasta la fecha nunca me ha querido contar. Muchas gracias por escuchar mi relato. Relato compartido por Jack Six. Soy de San Luis Potosí, y aquí es muy normal hablar sobre fantasmas en las casas. Yo siempre he podido ver y escuchar ese tipo de cosas, y mi madre cuenta que cuando yo era tan solo un niño de 2 o 3 años, decía que miraba a una señora de blanco que salía y entraba a mi cuarto. Aunque ella nunca le tomó importancia debido a que yo era un niño, y lo que yo decía podía ser únicamente producto de mi imaginación. Pero cuando yo tenía aproximadamente 6 años y estaba en primero de primaria, ocurrió de nuevo otra cosa bastante rara y de miedo. Estando de vacaciones mi familia siempre acostumbraba a dormir muy tarde, y en ese entonces solamente estábamos mi madre y yo en la casa, y era una época en la que acababa de fallecer la abuela de mi madre. De hecho esa situación tenía muy triste a toda la familia. Mientras veía la televisión se hizo de noche y al darme hambre fui por un tazón de cereal a la cocina. Utilicé una silla para subir a alcanzar mi comida, y luego la coloqué en su lugar. Pero para mi sorpresa cuando regresé a la sala y volteé a la cocina, la silla se había movido hacia atrás, como si alguien la hubiera jalado. Pero lo peor es que también mi madre vio lo que pasó. Un tiempo después mis hermanos y yo estábamos en una fiesta con mi padre, y mi madre nos cuenta que cuando estaba lavando los trastes, vio cómo llegó una pelota rebotando a la cocina, como si alguien estuviera jugando con ella. Ya más grande a la edad de 13 años, yo estaba dormido y sentí como alguien me jalaba del cabello y me azotaba contra la pared. A esto yo desperté llorando, y mi hermano mayor también despertó debido al ruido del golpe que había sufrido. Fue en ese mismo año cuando nuestra casa se empezó a llenar de un ambiente pesado. Una vez yo estaba frente a un espejo tocando batería, y vi claramente a una niña como de 3 o 4 años vestida totalmente de blanco, pasar corriendo detrás de mí. Luego pasó el tiempo ya en secundaria al encontrarme haciendo una tarea en la mesa. Una joven de aproximadamente 17 años igual vestida totalmente de blanco, salió del cuarto de mi hermana pequeña. Ella me miró y me sonrió, y acto seguido volvió al cuarto de mi hermana.
aunque al principio no me creían. Después lo hicieron puesto que una vez mi hermana cuando iba entrando a la casa, vio la misma niña pequeña que yo había visto, pero que en esta ocasión estaba sentada en su cuarto. Tiempo después a mí también me tocó de ver de nueva cuenta a esta niña, pero con otra muy similar, casi como si fueran gemelas. Las vi durante 3 años en ciertas partes de mi casa. Al final me acostumbré y dejé de tener miedo. Pero hace aproximadamente un mes empecé a quedarme solo en mi casa, porque mi familia se iba casi del diario a visitar a mi abuelo. De nuevo se empezaron a escuchar que corrían en la sala y que la flauta se tocaba sola, entre otras cosas. Yo me moría de miedo y trataba de ser fuerte. Pero todo fue peor cuando vi desde mi cuarto a un niño pequeño vestido de blanco, de piel muy pálida y cabello extremadamente negro que me observaba desde un sillón de la sala. Cuando él se dio cuenta de que yo me había percatado de su presencia, solamente se paró, caminó y se metió al cuarto de mi madre. Días después escuchaba que movían cosas en ese cuarto cuando no había nadie. Aún en ocasiones se puede escuchar voces, risas o personas caminando por la casa. Y aunque ya tengo 16 años y voy en la preparatoria, a veces me siento observado por las noches y prefiero dormir con mi hermano mayor de 21 años. Muchas personas me han dicho que probablemente yo tenga un don para ver o escuchar esas cosas, ya que he tenido 2 experiencias en las que he estado en una línea delgada entre la vida y la muerte. La verdad es que no lo sé, pero no me gusta ser ese tipo de persona. ¿A quién le gustaría? Aprovechando la conclusión del relato y a petición, le mando saludos a Joan González, quien es un fiel seguidor del canal. Mil gracias de verdad por tu apoyo. Esto que les contaré le sucedió a mi madre, quien es originaria de San Luis Potosí. Esto ocurrió cuando inicié mis estudios de preparatoria. Para eso me fui a vivir a la casa de mi abuela, a una casa grande, de esas casas antiguas con pasillo largo. A mí me gustaba mucho estar ahí, pero de noche era algo tenebrosa, ya que todo estaba separado, el baño, la cocina y las habitaciones. Así que cuando salía al baño por las noches sentía que algo me estaba observando. Una noche desperté y fui al baño. Volví y me acosté en mi cama, pero no tenía sueño y todo estaba muy tranquilo. Para este punto hay que resaltar que en mi cuarto había una hendidura en la pared que daba hacia la cocina. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando de pronto se encendió la luz de esta. Pensé que alguien andaba ahí, pero no se escuchó nada. De pronto oí la tabla de picar como si alguien estuviera cortando algo sobre ella. No hice mucho caso y me dije a mí misma que probablemente el diablo me quería asustar, así que solamente cerré mis ojos. En eso comencé a sentir como si algo trepara por mi cama. De inicio pensé que era uno de mis primos que siempre me hacía bromas, pero comencé a sentir un escalofrío espeluznante. Ya no podía abrir mis ojos y sentía como mi cuerpo estaba muy pesado, como si alguien estuviera arriba de mí. Comencé a rezar, pero algo raro pasaba. Se me olvidaba el Padre Nuestro, y por más que intentaba se me olvidaba una y otra vez. Así pasó hasta que por fin lo pude terminar. Abrí los ojos y ya había amanecido. Fue algo terrible para mí. Le conté a mi hermana y a mi abuela, pero estas no me creyeron. Pero lo que sentí fue real. Solo yo supe lo que pasó y lo que sentí. Relato compartido por Carolina Correa. Les contaré una historia que le sucedió a mi hermano. Era una noche que veníamos de la casa de mi tía, ya que era el cumpleaños de mi sobrino. Era una casa donde vivían mis abuelos, mi tía y mis 2 primos.
Cuando llegamos era la 1 de la madrugada y toda la casa estaba en silencio y a oscuras. Mi papá entró y no prendió la luz de la sala, ya que mi abuela dormía en la sala temporalmente porque se encontraba mal de salud. Cada quien entró en su cuarto, aunque en ese entonces me tocaba compartir la habitación con mi hermano. Él tenía 9 años y decidió ir al baño que se encontraba a oscuras y al final de la casa, y para esto teníamos que pasar por el tendedero. Cuando regresó todo estaba tranquilo. Se metió al cuarto de mi madre para despedirse y que le diera las buenas noches, y después de esto volvió al cuarto. Yo estaba viendo televisión cuando de pronto entró mi hermano empujando la puerta y pegando un grito escalofriante. Fue la primera vez que pude ver unos ojos queriendo salirse de sus órbitas. Estaba totalmente blanco como un papel. Mi reacción fue de miedo y de terror. Lo primero que hice fue preguntarle qué le ocurría, y él gritando me dijo que había visto un fantasma al fondo de la casa. Yo me asusté y pegué un grito llamando a mi madre, ya que en ese entonces tenía 16 años, y creía que también él vendría por mí. La primera en empujar mi puerta fue mi abuela, y al preguntarnos lo que había pasado le conté lo que mi hermano había visto. Él ya ni siquiera podía hablar, solamente gritaba y lloraba del susto. Toda la familia llegó al cuarto. Mi abuelo y mi primo fueron y prendieron todas las luces y se acercaron al lugar donde mi hermano había visto aquella cosa, pero no había nada. Absolutamente nada. Ya no le preguntamos nada porque estaba muy asustado, así que mis padres se lo llevaron a su cuarto. Al salir del cuarto mi hermano pegó otro grito y dijo que la podía ver, pero nosotros no podíamos ver nada de lo que él veía. Debido a su terror, mi hermano durmió esa noche con mis padres y con la luz prendida. Al día siguiente, ya más tranquilo, nos contó que había visto una mujer agachada, de cabello negro y con ojos negros, y de piel muy blanca, misma que lo miraba por debajo de la ropa tendida. A mi madre le dijeron que podía ser un duende, ya que al lado de mi casa había un árbol de higo, o que posiblemente era la vecina de atrás, quien supuestamente era una bruja. No dudamos en echar agua bendita al lugar, así como hacer una oración entre toda la familia. Un tiempo después mi abuela falleció y nunca supimos qué fue realmente lo que vio mi hermano, pero desde aquella vez escuchamos pasos caminando por toda la casa en la madrugada. Esta es la historia de mi hermano Eric, que actualmente tiene 13 años. Muchas gracias por escucharla. Historia compartida por Guillermo Miranda. Desde niño he tenido encuentros paranormales, pero muchas veces pasa que cuando eres niño los adultos nunca te creen. Y justamente eso era lo que me pasaba. Cuando iba a la primaria en mi natal Querétaro, había un programa en la escuela en las que las madres iban y cocinaban para nosotros. Yo tenía aproximadamente 10 años, y en una ocasión le tocó a mi madre ir a cocinar. Así que tuvimos que llegar alrededor de las 5 de la mañana a la escuela para tener todo listo. Ese día lo recuerdo muy bien. Eran casi las 6 a.m. y aún estaba un poco oscuro. Yo estaba jugando con unos compañeros en el patio de la escuela, cuyas madres también les había tocado ir a cocinar. Y como vuelvo a repetir, todo se encontraba aún muy oscuro. Mis compañeros volvieron a la cocina y yo decidí quedarme afuera. Estaba sentado en unos escalones jugando con unas piedritas que había encontrado, cuando de repente alcancé a mirar a una señora caminando por el camino a un lado de la escuela. Cosa que se me hizo muy normal y no pensé que fuera nada malo. Pero esta señora se acercaba cada vez más a la puerta del barandal de la escuela. Ahí noté algo raro. Esta señora tenía un vestido blanco que le llegaba a los tobillos. Se me hizo más raro ya que el camino de terracería, y se me hizo ilógico que alguien caminara por ahí con un vestido blanco. Cuando la pude mirar más de cerca me di cuenta que no llevaba los pies en la tierra. Esta iba flotando y su cara estaba desfigurada, a tal punto que ni siquiera parecía un rostro humano.
De inmediato me dio un escalofrío y un miedo enorme, que lo único que hice fue correr hasta donde estaba mi madre para contarle lo que había mirado. Esa es solamente una de las experiencias que tuve de pequeño, pero a continuación quiero contarles otra. Actualmente vivo en Arkansas, Estados Unidos. Es un estado muy bonito, pero hay pueblos pequeños donde hasta solamente estar ahí da escalofrío. Yo soy boxeador y el gimnasio donde voy está justamente en uno de esos pueblos que acabo de mencionar. Y somos varios los que creemos que ahí hay algo. Mi hermano y otro amigo, mientras estaban entrenando frente a la puerta, vieron a una persona que los estaba mirando. Ellos salieron a ver e incluso rodearon el gimnasio, pero no encontraron nada. Y esto que les cuento se repitió al menos en 3 ocasiones. También un amigo que pasaba por una mala racha, el entrenador lo dejó quedarse a dormir en el gimnasio, ya que hay un cuarto con una cama y un baño justo al lado de los costales. Él nos cuenta que en la noche se escuchaban como si alguien golpeaba los costales. La primera vez que lo escuchó salió para ver quién era, pensando que tal vez era un chico que a veces entrenaba un poco tarde. Pero al salir vio que todos los costales se movían de un lado a otro, y para su sorpresa no había nadie más en el lugar. Ni siquiera se tomó la molestia de buscar, porque no había ningún lugar para esconderse. Hace como 2 meses nos tocó cerrar el gimnasio a mi hermano y a mí. Apagamos todas las luces, incluyendo los cronómetros que yo personalmente desconecté justo antes de salir. Cuando salimos nos quedamos platicando un rato al pie de la puerta. Pasó un rato y de repente escuchamos un cronómetro sonar, justamente el que estaba a un lado de los costales. Ninguno de los dos quiso entrar a ver por qué sonaba el cronómetro, pero de inmediato supimos que era hora de marcharnos. Por esos motivos hay varias personas que pensamos que en ese lugar hay algo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Fernando Mancera. Mi primer relato sucedió hace exactamente 12 meses. Y para esto tengo que mencionar que mi padre falleció hace 6 años. En esa ocasión estaba lavando mi ropa en el 3er piso de mi casa. Ya era algo de noche y ahí arriba tengo un vitral por el cual se puede ver un cuarto donde no hay absolutamente nada. En eso volteé y pude ver a lo lejos que se me estaba acercando una sombra. Yo creía que estaba alucinando por el cansancio, pero cuando estaba a punto de bajarme vi claramente que mi padre estaba acercándose a mí. Yo no supe cómo reaccionar. No sé si era real o solamente mi imaginación, pero veía cómo se me acercaba y me gritaba con voz baja y me extendía la mano. Al no saber qué hacer, me bajé corriendo a mi cuarto muy asustado por lo ocurrido. Hasta el día de hoy me sigo preguntando si realmente era el espíritu o el fantasma de mi padre, o tal vez algo más perturbador. El segundo relato ocurrió aproximadamente hace medio año. Yo soy una persona que se duerme muy tarde, y esa noche estaba viendo películas como a las 2 de la mañana cuando escuché que alguien estaba tocando la puerta de mi cuarto. Primero se escuchó muy suave. Creí que era mi madre que al escuchar el ruido de la película en aquella madrugada me decía que ya me durmiera. Apagué todo pensando que haciéndole creer que estaba durmiendo ya se iría, pero empezaron a tocar más fuerte, de una forma muy brusca y desesperada, como si esa cosa que estuviera afuera quisiera entrar. De forma inmediata me bajé de la cama y me acerqué a la puerta. Pregunté quién era, pero no me contestaron, y de nueva cuenta volvieron a tocar más fuerte. A estas alturas ya no creía que fuera mi madre porque no me respondía. Cuando me decidí por abrir la puerta sentí un escalofrío que atravesó todo mi cuerpo en segundos. Me quedé helado y lo que hice fue meterme corriendo a mi cama para tratar de dormir. Cuando desperté y estaban todos en la mesa, le pregunté a mi madre si ella había bajado a las 2 de la mañana a tocarme la puerta, pero su respuesta fue que no. Ese escalofrío que sentí en la madrugada volvió. Pero esto no terminó aquí.
ya que un mes después le ocurrió lo mismo a mi hermana pero en diferente hora. A ella le sucedió a las 3 de la mañana, y fueron a tocarle la puerta de su cuarto en el segundo piso. Pero ella lo ignoró totalmente pensando que tal vez solamente era su imaginación. Solo dijo que sintió cierto miedo y que despertó con mucho escalofrío. No sabemos si fue la misma entidad que tocó a mi puerta un mes atrás, y ciertamente no lo queremos saber.